Hola. No, no, no. No, cancel. Hola, hola. Bienvenidos a Así que Hablamos, un espacio donde chismeamos, nos reímos y a veces aprendemos. Ya saben, mi nombre es Nika. Yo soy chino. Y bueno, gracias por acompañarnos. No se olviden de suscribirse y de dar like y responder a nuestras preguntas también, por favor. Y participar Y en las interacciones participar. que hacemos ahorita. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que sigue con lo que hemos hablado sobre la adolescencia, pero ya una etapa un poco más crítica y que nos llena de incertidumbre y de miedo, que es la etapa después del colegio. O bueno, también un poquito antes, que es cuando tenemos que decidir qué vamos a estudiar o qué vamos a hacer después de que salgamos de este entorno tan De esa etapa, de esa... Sí. seguro, de esta burbuja que es el sistema educativo. Entonces, cuéntanos, Chino, un poco para ti, ¿cómo crees que es esta etapa que nos va cambiando y también nos lleva mucho a enfrentar nuestra vida? Sí, verás, yo creo que el tema de, como tú dijiste, el sistema educativo, sí es como una burbuja, porque ya te encaja en una rutina. O sea, ya tienes estructurado al menos 10 meses del año, ya sabes que tienes que levantarte a cierta hora, tienes el mismo horario, ves las mismas personas, tienes horario de entrada y de salida, entonces es como un poco más estructurada ese tema del día a día. Uh -huh. Pero de por sí el tema de graduarse del colegio es ya como dar un salto a que, primero, como tú dijiste, la elección de la carrera, cada quien empieza a irse por diferentes opciones dependiendo de los gustos, de la crianza. Y es complicado, de eso también podemos hablar, porque la elección de la carrera sí es de por sí algo difícil, es algo que conflictó, a mí me conflictó, no sé a ti. Claro, sí, es una etapa en la que más que nada sentimos presión. Sí, Presión, sí, no sí, es que en sí. realidad sabemos o entendemos muy bien de qué se trata, tenemos la idea de que es muy fuerte, pero más que nada sentimos esto de ¿y qué fue? Y bueno, ¿tú qué vas a elegir? Tu amiga sí tiene, tu prima ya es Claro, esto. Entonces, por eso también uno realmente, bueno, al menos en mi caso sí fue como, bueno, sí, ajá, todos tienen, yo tengo que decir una carrera sí o sí, sí, lo que sea, y dije la carrera, pero sí, sin darme cuenta de las consecuencias o beneficios que yo podía recibir tomando esa decisión. Solo dije, bueno, yo escucho a la gente, psicóloga, psicóloga, soy empática y ya psicóloga, pero también desde una idea, por ejemplo, y hablando de eso sobre la carrera, yo tenía una idea así tipo de las películas, de los criminales, la psicología, de que es como que te lees, sabes y mientes. ajá. Entonces yo tenía más de esa idea de la carrera, más no lo que realmente es ahora y lo que yo entiendo por ser psicólogo. O sea, tú te topaste con algo distinto una Ujú. vez ya dentro de la carrera de psicología. Claro, sí, o sea, porque a mí lo que era las mentes criminales, yo quería ser psicóloga forense y así, porque la psicología es esto oculto y misterioso, o sea, algo así. Y quería también entenderme, como yo decía, bueno, ¿qué onda conmigo? Entonces quería Sí. entenderme por ahí. ¿Sabes qué? Verás, cuando ya no estábamos juntos por como un periodo que yo dejé de estudiar un chance, yo volví a estudiar y a las personas de esa nueva generación, yo les preguntaba, o sea, como una forma de romper el hielo, yo les preguntaba, ¿por qué estudiaste psicología? Y hubo bastantes personas que me decían que empezaron a estudiar psicología porque querían entenderse los mismos, o porque tenían ciertas preguntas que no sabían cómo resolverlos y pensaron que estudiando psicología se iban a responder. Porque eso también es algo importante que creo que vale la pena aclarar, que yo me acuerdo cuando entramos a la universidad en los primeros semestres, no me acuerdo, primero o segundo, un profesor nos dice, ¿quiénes tuvieron, o sea, quién escogió psicología como su primera opción o su única opción? Y levantaron algunos. Ajá. Y después dijo, ¿quién estudió psicología porque le han dicho que es bueno dando consejos? Levantaron la mano. Y después dijo, ¿quién estudió psicología porque se considera que es bueno escuchando? Y no estuviste en esa clase. Pero
Pero lo que dijo él después es que dijo, todos los que acaban de levantar la mano, más o menos, Sí. porque dijo, todos los que alzaron la mano por estudiar psicología porque les han dicho que son buenos dando consejos, esta carrera no es para ustedes. Y ustedes no van a durar, no se van a graduar ni nada porque la psicología no es eso. O sea, yo creo que también eso es injusto. Es injusto de las personas que saben y de los profesionales y los profesores y la vida. De que entender que muchas veces sí vamos a escoger desde la ignorancia porque no nos preparan, no nos enseñan bien, por ejemplo, respecto a la psicología. Yo tenía un concepto de psicología más, sí, un poco psicoanalista, así más profundo, de que, bueno, sí, Misterioso. misterioso, de que qué me pasó, por qué será que yo camino de esa forma, tal vez de pequeña tuve una situación que no me acuerdo, o sea, yo ahí más o menos entendía así la psicología, pero ahora entiendo que hay diferentes escuelas de psicología Claro, que lo pueden ver de manera más profunda, más conductual. Entonces, claro. yo creo que está bien y parte de acompañar, que hemos repetido un montón de veces, es el hecho de entender de que, bueno, esas personas no saben lo que yo sé como profesional, pero no por eso ya determina si van a ser capaces o no de estudiar psicología, sino Sí, justo llega un punto, más allá de por qué seguiste, llega un punto en el que tú te descubres y dices, ah, sí, esto me llena, no me llena, esto más allá de mi idea, de lo que yo concebí por ser psicóloga, qué trae a mi vida y cómo yo puedo ejercer esta profesión. Entonces, sí me parece, yo tuve, no sé si fue contigo fue esa vez, pero tuve algo igual, que nos preguntaban, ¿por qué crees tu psicología? Y luego todos decían las razones. Bueno, sus razones son una mierda y no deben estudiar psicología. Entonces uno no evito de que ya ahora sí, sí. será que me tengo que salir o qué. Y yo, bueno, al menos no sé tú, y eso si quieres escuchar, si quisiera escuchar, yo supe en séptimo semestre, o sea, ya nada. Que quería estudiar psicología. Sí, séptimo, ya al final, noveno semestre, ya supe que quería estudiar psicología, o sea que dije, sí escogí bien. Yo, o sea, yo como dije en el capítulo anterior, yo tenía tres opciones y me resultó psicología. O sea, sí me agradaba el tema de la psicología, pero como tú dices, ese plan como un poco más misterioso, porque yo no entré a psicología porque era bueno dando consejos. Yo no me consideraba bueno dando consejos. Me consideraba que era bueno escuchando, pero no fue por eso, sino que a mí desde el principio me interesó el tema del lenguaje corporal, del lenguaje no verbal. Entonces yo dije, me parece increíble que alguien tenga el conocimiento, la capacidad de poder leerte sin necesidad de que hables. O sea, que tu cuerpo puede hablar por ti sin necesidad de emitir palabras ni nada. Entonces yo empecé a estudiar psicología porque dije, ese es el campo que me llevaría a eso. O sea, es como que la puerta de inicio, porque yo también empecé en psicología sin saber quién era Sigmund Freud. Sí, sí. No sabía nada. O sea, no es como que digo, sí, siempre quise ser psicólogo, sino que me interesaba, pero no sabía cómo era el camino por donde tenía que ir. Y dije, la carrera de psicología es la que me va a abrir esa puerta. Entonces, cuando yo empecé a estudiar, me sorprendió igual el tema de que hay muchas corrientes, de que hay muchas escuelas, de que difieren o incluso puede parecer a veces hasta contradictorio los principios de una con la de otra. Y, y ahí dije, me parece muy interesante. O sea, esto es lo que quiero aprender porque ¿cómo puede ser posible que a lo largo de los años hayan desarrollado tantas escuelas que vean y entiendan al ser humano de maneras tan distintas y que tengan una manera como de el tema de terapia o de acompañamiento que con esa base, con esos principios puedan ayudar a las personas. Entonces, a mí sí me resonó porque cuando yo estaba en esa clase yo no alcé la mano, ni cuando dijeron quién es bueno dando consejos, ni, ajá, yo dije, yo no sé si es que soy bueno dando consejos. Y ahí nos explicaron, nos dijo, la psicología es el estudio de la mente. Entonces, aquí no se viene a dar consejos, aquí no aprendes a dar consejos. Y es un estudio un poco más profundo. Y, por ejemplo, a mí, la materia que me sorprendió, que dije, wow, en serio estoy aprendiendo esto, fue, creo que era neuropsicología o neurofisiología. Una de los dos, pero era neuro, básicamente. Y era un montón de cosas, o sea, los pares craneales, las Claro, funciones del sí. cerebro, las áreas, Ay, eso, afasias, ay, todas esas cosas.
A mí me parecía súper complicado, pero muy Sí. interesante. Porque digo, ¿cómo llegaron a ese nivel de estudio de entender el cerebro que para mí es la cosa más complicada de entender de todo? Ujú, Porque todo es muy abstracto, no es que ujú, está todo muy dividido y que exacto. hayan podido hacer una división o un estudio como para que primero se divulgue el conocimiento y segundo el resto de personas también puedan entenderlo en las otras personas, me Ujú, pareció una locura. Entonces, yo me fui como que enamorando de la carrera semestre tras semestre, ujú, cada materia era como que un mundo nuevo y después al final también de decir como que bueno, y entonces ¿qué quiero hacer? ujú. Porque claro, en la tesis te dicen que tienes que escoger un tema, pero tienes que escoger una rama desde cuál vas a estudiarlo. Y cuando llegamos a ese punto, yo dije, no tengo idea qué quiero hacer. O sea, todas me parecen interesantes, todas tienen su verdad. Ujú. Entonces yo digo, no sé exactamente cuál es la que me gusta. También desde, bueno, y vamos en orden, pero ya ahí también, al menos desde nuestra carrera, es elegir desde tus principios, desde lo que tú eres. Por ejemplo, como Sí, yo te digo, digamos, la terapia cognitivo-conductual no va con, o sea, yo sé que no va con mi estilo, no digo es buena, mala, no, pero yo sí, no me veo trabajando desde ahí, pero más como yo sé cómo soy que un decir no tal cosa. Entonces sí siento que también te vas posicionando como persona y de la mano como profesional. Y por eso, sí. hablando de la identidad, que lo empezamos a hacer desde el inicio un poco, pero lo topamos un poquito más en la adolescencia, en esta parte en la que nos separamos un poco de nuestros padres, ya Ujú, llega justo, bueno, que para mí, como les decía, cada uno va a ser distinto y la rebeldía que es este momento que los padres lo suelen ver como lo peor que puede pasar y lo que se tiene que corregir, ujú, pero en realidad es este momento que le permite al individuo encontrarse fuera de lo que otros esperan de él y fuera de lo que se le impone hacer. Entonces, también es un perderse un poquito, perder al claro, resto claro. para poder encontrarse. Entonces, a mí, mi rebeldía fue algo así, como decía el anterior episodio, era como, mami, gracias por permitirme existir. Pero llegó un punto en mi adolescencia como media, así ya casi a finales del colegio, en el que yo ya fui encontrando un poco quién era. Sí, desde estarme perdida y sí de ser muy señalada y de sentirme un problema, que eso también fue algo que me afectó mucho y he trabajado, porque entendí, por ejemplo, yo me entendí a mí como una persona muy determinante, como una persona que tiene valores muy firmes, que le gusta Tajante. luchar por sus principios. Ujú, Entonces, en eso de descubrirse, para mí fue irme al extremo, ¿no? Como que irme al extremo y ser tal vez muy cerrada, ser un poco muy imponente. Y era yo tratando de explorar esa parte de mí que estaba encontrando y que he ido rescatando. Y ahí fue cuando tuve que elegir qué quería estudiar. Y bueno, también dentro de eso, de que bueno, ahorita estoy viendo qué onda, ya psicóloga, se acabó. Y punto. Entonces, digamos, desde ahí como que empieza este movimiento y este caos un poco de ver quién eres y por ende ya qué vas a hacer después. Tú cuéntame, Chino, cómo fue esta esta etapa, etapa. que tú sientes que determina un poco lo que eres ahora, que tú ya dijiste, bueno, yo me muevo por aquí, yo soy medio así. Yo igual cuando estaba en los últimos años de colegio, Ujú, sí hay esta presión, como tú dices, porque los padres y tus familiares y todo a tu alrededor lo ven con esa emoción de que dices, ya te gradúas del colegio, ¿qué vas a hacer? Y uno lo ve como que ya tengo que elegir, ya tengo que escoger ahorita. sí. Entonces, eh, yo empecé a ver que algunos de mis compañeros ya empezaban a seleccionar. Habían unos que ya querían ir por derecho, tenía una compañera que se fue por el tema de gastronomía, eh, y ya ibas viendo como que los perfiles de cada uno, porque justamente como es esta etapa de descubrimiento, con la formación que tú tienes y esta transición y este camino de intentar descubrirte, tú también diciendo, esto es lo que más o menos siento que se acopla a mi manera de ser. En nuestro caso la psicología. Sí. Pero algo que para mí, yo también tengo eso claro, que fue en esos años del colegio. En los últimos años de colegio yo me di cuenta que hay demasiadas cosas que no sé. O sea, hay un montón de cosas que no sé, porque yo decía,
derecho, tienes que aprender sobre las leyes, los manejos de cómo es el Estado y todo eso. Después gastronomía, y también debe ser una ciencia, cómo cocinar y todo, y esto de aquí. Arquitectura, claro, estamos rodeados de edificios y cómo le hacen para que no se caigan. Entonces, Ajá. cuando me empecé a dar cuenta que hay como una ciencia detrás de cada una de las carreras, yo al principio sí me abrumé, dije, no sé nada. O sea, dije, el Solo mundo sé está que lleno nada de cosas, sé. ajá, que solo sé que nada sé. Exacto. Pero después como que evolucioné en ese sentir porque después dije, en vez de abrumarme por no saber, lo transformé en un sentido de curiosidad. O sea, decir, sí, hay demasiadas cosas que no sé, pero puedo aprender. Ujú, Y no voy a ser un experto en todo, pero puedo saber lo básico. ujú. Y desde ahí sí nació como que una filosofía mía que yo he llevado como que a lo largo de todos estos años, de que yo prefiero saber un poco de varias cosas que mucho de una sola. Ujú, Porque, por ejemplo, hay carreras que sí lo exigen. O sea, un médico cirujano tiene ujú, que ser especialista en su área. ujú. Pero el hecho de que tú puedas conocer de varios temas, más en psicología, donde da una profesión en la que básicamente se trabaja con la palabra y que estás en Sí. contacto constante con las personas, Ujú, entonces el poder conocer de muchas cosas también te da entendimiento de lo que trae la otra persona a consulta. ujú, Si es que llega alguien que le gustan los libros ujú. y tú algo sabes de libros, puedes como que decir, más Conectar. o menos sé, y claro, eso afianza un montón la alianza terapéutica. Ujú. Si llega alguien igual que no sé, le gusta dibujar, que le gusta pintar, que le gustan los deportes, entonces yo siento que eso también ayudó mucho o influyó mucho en mí y ayudó Me regué. Yo, sí. abriendo mi corazón, pero eso, o sea que el hecho de conocer un poco de varias cosas te ayuda a conectar mejor con las personas, Ujú. que es básicamente un punto crucial de esta Sí, profesión. claro. Pero, digamos, y lo que se me venía tú en ese caso fue como, no sé nada, pero bueno, está bien saber de todo. Pero como hablábamos, parte igual de la identidad, y a mí me pasó mucho eso, es la diferenciación, hacer como descartes. No sé si tú también lo hiciste algo así. Por ejemplo, para mí, números, olvídate, o sea, nada de ingeniería, dibujar peor, entonces olvídate arquitectura, medicina igual, no me olvídate, o sea, yo hice más así como que descarte de, no, a mí más me gustaba el lenguaje, la palabra, me gustaba profundizar, temáticas, analizar, entonces ahí eso también, y justo es este proceso de identificarte con algo, Claro. tanto reconocer lo que está en ti como reconocer lo que, O sea, lo que te gusta y lo que eres bueno, y lo ajá, que no te gusta y lo que dices no lo entiendo. Mejor no como me que meto no ahí. sé, ni me interesa saber, bueno, tú al menos veo que sí te has dado el chance, pero yo sí hay cosas y temas que dije no, me niego. Y es más, yo me acuerdo que estaba entre dos, bueno, no estaba entre dos, siempre estuve por la universidad, por nuestra universidad, pero busqué, vi otro tipo de universidad y ahí en la carrera tenía más materias de matemáticas y yo, olvídalo, Claro. me quedo por esta universidad y la manera también me gustó como que ¿cómo se llama? El La malla curricular. la malla curricular, curricular, bueno, eso, Lo que yo dije. lo que digo chino. Entonces, creo que también es ese proceso de decir, yo soy esto, pero yo no soy esto. Y eso hablábamos que Sí. pasa al inicio, justo en la adolescencia, de yo no soy como tú, Soy todo lo todo contrario a ti, no todo me lo que tú digas, no, entiendes. ajá. Entonces, de eso también nos permite un poco identificarnos. Y cuéntame, ¿tú tuviste ayuda como para, de cierta manera, medio trataron, por ejemplo, yo sé, llevarte a un psicólogo vocacional o algo así? Sí, llegaba ya los últimos meses de colegio y yo no me decidía, la verdad, yo no tenía idea. Y junto con mi mejor amigo del colegio, mi mamá nos dice, ¿qué tal si les busco como un psicólogo vocacional y ver qué les gusta, para qué son buenos, como dijimos? Y era como a 2 cuadras de mi casa, entonces nos resultó perfecto. Fuimos, dimos ahí como que los, Sí. las fichas, lo que quiero decir.
las fichas, empezamos a llenar y todo, y nos desesperan. No me acuerdo si nos dio ese mismo rato o si es que fue un tiempo después, pero fue muy raro, porque ahí me sentí más perdido, porque yo no, o sea, no era una lumbrera, pero me iba bien en matemáticas, me gustaba la física, entonces no era tan peleado con los números. Y, y nos dan los resultados, y me acuerdo que me salió ingeniería y las dos más, pero la verdad ya no me acuerdo. Pero yo me acuerdo que leí y no me sentí nada identificado con eso. Leí ingeniería y dije, yo no quiero ser ingeniero, o sea, ¿Quién quiere ser? Mentira. es Chiste, broma. broma, ingeniero, que quiero cosa genial. Entonces, leí ingeniería y unos dos más y sí dije, no me siento identificado con ninguno. Ujú. Y ya te digo, era a final del colegio. Entonces, claro, como decía, todos te ven con esa emoción de, ¿qué vas a escoger? ¿Qué vas a estudiar? Y yo dije, todo el mundo ya tiene como que su decisión. Y yo me sentía tan en el aire que, que no supe, no tenía opciones, me dejó más en blanco. O sea, Ujú. uno se está intentando encontrar en esta etapa, pero yo me encontré de lo que me gusta, de lo que soy, de lo que soy bueno, pero también dije, no sé cómo aplicarlo, no sé, no encontraba en ese momento una carrera que se acople a mi forma de ser, por decirlo Ujú. así. Ujú. Porque muchas veces, porque también hay casos, ¿no? Con las debidas excepciones de las personas que sí les obligan a estudiar una Sí. carrera, yo creo que la carrera es un pequeño reflejo de cómo es tu manera de ser. O sea que Ujú. sí hay una manera de ser de los abogados, sí hay una manera de ser de los ingenieros, sí hay una manera de ser de los psicólogos. Sí. O sea, como que es un pequeño destello de que si escogiste esta carrera es porque algo de esto tienes. Tienes Algo. estas aptitudes y estos gustos y un poco esta manera de ser. Ujú. ¿Tú Ujú. tuviste alguna ayuda? Yo me acuerdo que me tuve ahí, fue mi primer encuentro con mi psicóloga. O sea, ahí recién fue mi primera vez que fui a terapia. Creo que fui a terapia 3 veces. Y me acuerdo que no creo que era psicóloga vocacional, pero sí era como a ver que me pueda ayudar a elegir. Ajá. Y lo único que me hizo es que yo haga una carta de cómo me imagino mi vida. Y hasta ahora no tengo claro, o sea, hasta ahora es como que digo, puedo cerrar los ojos y verme y causarme ilusión, pero si tú me dices cómo está planeada tu vida, o sea, no, tengo destellos y creo que es lo normal, o sea, ¿quién tiene ahí planificado como, bueno, quien Sí hay tenga ya? personas. Sí hay pero, personas. pero igual, yo solo tengo destellos. Ahora sí siento que tengo más claridad de lo que quiero y sí me veo como que me planteo ya en unos años ya un poquito más estructurado, pero no así como para darle una historia de mi futura vida. Y Claro. además, por más que le dé la historia de mi futura vida, o sea, como me puede ayudar a decidir. Entonces, sí, para mí fue como que, ajá, sí, una guía, pero, no fue una guía, pero, o sea, diste una guía, pero no me ayudó en nada y yo, la verdad, sí fue pereza, o sea, yo no quería pensarle más, yo no quería sentirme más presionada porque ya ahora y dudarle más, ya, o sea, lo que sí dudé es tal vez ser abogada. También tenías de Sí, abogada. estaba ahí como que bien en el fondo, dije tal vez derecho me hubiera gustado, pero de ahí dije psicóloga porque sí, ya, bueno. Y así fue que yo decidí psicología. Entonces, justo en esa etapa ya pasa de que también ya al final, el fin de curso, pasan un montón de cambios, un montón de experiencias Sí. con tu círculo social, con tus padres. Entonces, digamos, justo en esa etapa que ya es el final del colegio, ¿cómo tú lo viviste? Cada uno ya empezaba a escoger las carreras, ¿no? Y ahí yo me empecé a dar cuenta de que sí era como que un paso a decir, como que ahora sí ya estamos grandes, porque Ujú. se está cargando sobre nosotros la responsabilidad de ver qué vamos a hacer el resto de nuestras vidas. Y depende de la carrera, de si es que van a estudiar o no, si es que van a viajar, si es que van a trabajar, qué carrera escoger, en dónde estudiarla también. Entonces empiezas a ver que de este círculo, de esta burbuja en la que estabas, cada quien empieza a coger para un lado diferente. Y yo, o sea, no sé si es suerte o si es que es algo que hemos construido, pero como que yo me sigo llevando muy bien con mis amigos de colegio. Ya tenemos básicamente unos 10 años de amistad y a pesar de que estamos ya ahorita en otros países, saludito a todos.
Pero a pesar de que estamos en otros países, yo sí sigo sintiendo esa cercanía con ellos. Ujú. Pero al principio es complicado porque los ves todos los días, los ves Sí, 8 horas diarias y los fines de semana incluso también, y a veces después del colegio. Entonces es bastante pegada así las relaciones que tienes y cuando llegas a la universidad, ya sea por el tema de los horarios o de la carga académica como tal de la universidad, a veces dices como que no, no puedo. Y de por sí empiezas a crear como que otro otro círculo círculo. en la universidad. Otro círculo. Mentira. Entonces sí, pero ¿cómo fue para ti? Porque ya te digo, yo fue más de alejarnos, pero como para crecer un poco más personalmente de cada uno. Para mí sí fue bien triste, porque sí, justo era como que esta familia, además en que mi curso era muy pequeño, ¿De y cuántos en eran? 24, Yo también era así. No, no le considero tan pequeño. bueno, también, 24. ya, creo. Entonces, entonces, yo siento que de cierta manera, bueno, yo lo percibo así, no sé ustedes, ya no me vayan a decir, pero yo sentí que tanto la relación que había en el curso, sí había un eje, o sea, como que yo lo movía mucho para que estemos juntos dentro del colegio. Ya. Entonces todo era en mi casa, todos los eventos se Tú organizaban eras el eje así. de tu Sí, grupo. como que hagamos esto, hagamos del otro, planificamos de esto, planificamos lo otro. Igual como por ejemplo para el viaje de curso no se Ah, iba a hacer, pero yo así vamos a ahorrar y todos me pone aquí $1 la super semanal. líder tú. Yo como que tenemos que irnos a Mompiche, entonces ahí hablar con los papás, tú haz de esto, tú haz del otro, entonces sí fue, sí yo sentí que como, y bueno, yo daba todo de mí porque como yo les decía, yo entendí que la única manera de pertenecer era como dando todo, todo de mí, siendo así salvadora y todo eso. Entonces sí fue muy triste para mí que cuando ya se acabó este periodo, que también al final, por todas las cosas que involucran encontrarse, como digo, tal vez y dentro de mi rebeldía y de mi conocerme, estaba yendo extremos y fluctuando así de Ujú. una intensidad a otra y no sabiendo cómo llevar tal vez mi personalidad, que es un poco fuerte, es mucho, entonces sí fue complicado con las autoridades, también en relaciones, lidiar eso con las autoridades. Lo que se dice de ti también afecta mucho porque, digamos, lo que te pasó a ti con esto que cuentas de que te decían que tu ingeniería y decir, oye, pero eso, con eso yo Ajá, no no. soy. Y lo mismo, o sea, que otras personas te digan, tú eres, yo que sé, eres dominante, eres imponente y que digas, no me siento así, pero eso dicen, entonces, ¿qué soy? Y eso también te conflictúa mucho como adolescente que te estás encontrando. Entonces, para mí esa etapa fue justo de crisis, también de fortalecimiento de mi yo, Sí, pero de mucho dolor también porque era como que, bueno, yo ya, sí, yo soy fuerte y yo soy dominante, pero qué triste enfrentar todo sol, por ejemplo. ajá. Entonces fue esa etapa y justo como yo estaba en una relación, digamos, en ese entonces, en la que todos éramos cercanos, lo que yo tuve fue como un divorcio. O sea, sí, ¿Cómo que un o divorcio? sea, es que yo siento que así son los divorcios, como que con quién se van los hijos. Yo sentía así. Entonces, claro, como todos éramos como una familia, según yo. Entonces, porque sus amigos eran mis mejores amigos y mis mejores amigas eran sus mejores amigas. Entonces al final fue como que también para ellos les entiendo de y ahora. Y Ajá. como yo lo viví así tan complicado y con mucho dolor, o sea, yo salí de ahí como y ahora, o sea, ya no hay esas personas que yo les veía Sí, siempre sí, y ya no puedo yo hacer nada. Y como sí, yo antes era la encargada de, ya también dependía de otras personas y para mí sí fue un momento de soltar, o sea, de decir, bueno, esta persona no aporta lo que yo aporto, qué doloroso, pero suelto, ujú, suelto y me alejo y eso también fue muy triste para mí y no lo sabía cómo cómo manejar. sobrellevar. Entonces era como que, bueno, o sea, tú quieres estar con esa persona y de lo que yo entendía las relaciones era da, y tú me tienes que dar a cambio, que ya no es así, pero yo lo veía así en ese momento. Entonces para mí sí fue como un duelo muy fuerte, justo esa estabilidad de amistades, Sí, como que se rompe sí y se rompe
y ya no podía hacer más, o sea, ya no podía controlar nada, ya no podía influir de ninguna manera para que ese círculo siga ahí. A mí me pasa algo parecido porque incluso podemos leer un poco de las preguntas que les hicimos a ustedes Que de no, no, que algunas personas sí nos respondieron de qué les enseñó la universidad, que no estaban los libros, es decir, la parte no académica, no la parte teórica, sino que enseñanzas sacaron a partir de la universidad. Y yo participé porque yo quería decir esto que voy a decir ahorita, no lo puedo un explorar. seguidor, un seguidor nos dijo lo siguiente. Entonces, yo te entiendo lo que acabas de decir porque cuando yo entré a la universidad, que fue lo que puse dices que ya lo tienes listo, Ah, ¿quieres que lea? Yo soy ya le expando yo, pero pero le leo yo. lee a ver cómo fue. A ver, nuestro seguidor, Nuestro fan número nuestro uno. fan número uno entre millones, dice, nos dijo lo siguiente. Aquí está primerito. Que ya hay, que ya hay tantos estudiantes, la verdad a nadie le importa lo que hagan. Sí, o sea, yo tenía mi círculo de amigos, no era como que tan eje como tú lo eras, pero de por sí mi colegio no era muy grande, o sea, el último en el que estuve no era muy grande, entonces sí conocías a las personas de los otros paralelos, de una generación arriba, de abajo, tal vez dos de arriba, dos de abajo, salías al recreo y veías las mismas caras. Entonces, tantos años en esa dinámica, empiezas a conocer hasta sin querer a las personas. Y a mí lo que me sorprendió o que me chocó cuando entré a la universidad es que me di cuenta de que a nadie le importas, a nadie le importas, nadie te conoce, nadie te quiere conocer. Entonces yo me acuerdo de haber estado caminando en la universidad y claro, tú, no sé tú, pero yo me sentí así como que la gran institución de la universidad, así como que ese sistema tan gigantesco encima de nosotros, que cuando yo entré el primer día, vi a mucha gente que obviamente ya era mayor que yo, ya estaba en semestres superiores, y los veía conversando, y otros que leyendo, y otros que estudiando, y que comiendo, y como que cada quien como que en su triba, así, haciendo lo que querían. Y yo caminaba y decía, nadie, no, pero es como que sí, aquí a nadie le importa el resto, o sea, tú tienes tu amigo y hay tantas carreras y hay tantos estudiantes que no, es imposible que llegues a conocer a todos y es imposible que afiances una relación con todos, entonces como que te quedas con lo tuyo y el resto ya no te importa. Entonces yo entré los primeros días y fue eso de que, claro, ellos ya están como que con sus propios problemas, con sus propias preocupaciones y yo no evito que la única familiaridad que encontré de esa situación es que entré a la primera clase y todos teníamos la misma cara de perdidos. Éramos 40 estudiantes y todos así de viendo así, sentados y qué será. Entonces, esa es la única manera que dije, ok, no estoy solo en esto, como que mi sentido de pertenencia fue de, soy novato en esto y hay otras personas que también están iniciando como que en este viaje conmigo. Con la vida. Sí. Sí, y bueno, justo yo te acuerdas que hablábamos, yo no respondí, yo no sé tanto nuestra banda, que así soy, la única, y la Danita. Y nuestro equipo de producción. Equipo de producción. Pero yo te decía que a mí lo que me enseñó la universidad es estar sol, que es algo que yo no Ajá. tuve tanto en el colegio. Claro, es un choque, dos caras de la moneda. Como igual por los cambios que hay de semestres, por ejemplo, si al inicio en el primer semestre tú buscas justo tu circulito, y a mí me pasó, que busqué mi circulito y tuvimos mi circulito y éramos best friends, los mismos que íbamos al valle, nos reíamos en el Bingala, íbamos a comer en los hot dogs de la González Suárez, o sea, ya teníamos lo que nos identificaba, digamos, era nuestro. Pero después se acaba el primer semestre y todos decidieron irse. Entonces yo me quedé perdida. Sí. Y ese fue mi primero de, y ahora que bueno, también después ya creamos también nuestro grupito y todo, y de ahí ya se deshizo. Y aunque nosotros seguimos, igual llegó un punto en la universidad en el que tuvimos clases aparte, tú tenías una cosa, yo tenía otra, entonces a veces nos veíamos en huecas en nuestras clases o al juntas, almuerzo. en almuerzo, pero había momentos en los que no, en que tú ya almorzaste, yo no, entonces yo no soy tan sociable como creería la gente, entonces yo era más como estar sola, irme a mis lugares,
Y al inicio para mí sí fue bien feo, al menos este semestre como que hubo una separación de nosotros en cuanto a semestres. Otro divorcio. Otro divorcio. No. Un segundo divorcio a los 20. Los 20 años de divorcio. Entonces sí fue el entenderme sola y decidir, porque antes, como yo les digo, yo era el eje de mi círculo Claro, social, entonces sí era como, bueno, todos quieren ir a los bolos, bueno, organizo los bolos. Y todos claro. quieren ir a patinar, bueno, vamos a organizar a patinar. Pero no era un bueno que quieres tú, porque si yo decía que quiero, tal vez no iban a ir todos. Entonces ya llegó un punto en el que dije, ya, o sea, yo quiero esto y punto, yo me voy sola, Chino no quiere, Si bueno, quieren igual. sí. Y yo me voy sola, entonces fue más eso de entenderme por mí misma y soltar también eso de estar pendiente de otras personas. Igual para leer otro. Sí, sí. Ya. Mientras tú le buscas, yo sí quería aportar a esa parte de como que encontrarse la soledad en la universidad, Ujú. que es, es chistoso porque casi siempre son las mismas dinámicas. Después cuando ya nosotros estamos en semestres superiores, para mí era muy fácil identificar a los que eran novatos, Sí. porque los seres humanos siempre buscan familiaridad Sí, y sí. estás en este proceso como de encontrarte a ti mismo que más o menos estás en los 18 años, 19 que entras a la universidad, entonces estás como que acabando la etapa de la adolescencia como Ajá. tal. No, Entonces, no. Bueno, eso ya vamos a sí, pero uno siempre los seres humanos le tienen miedo al extraño, le tienen miedo a Ujú, lo desconocido, por naturaleza. ujú, Entonces, siempre se van a pegar a lo que les parece lo más familiar posible. Entonces, como ujú. te digo, yo encontré esa familiaridad en las mismas caras de perdidos de todos. Pero es chistoso que cuando ya estás en semestres superiores, cuando empiezan los semestres, te das cuenta quiénes son los novatos porque van en grupos de 15, de Sí, 20 a y comer. ven, vamos a estar Una juntos mesa para ti. larguísima para comer todos y van todos juntitos de arriba para Sí, abajo. sí, sí. Entonces te das cuenta de que sí, todos están como que en la misma incertidumbre juntos Sí, y sí. después, que igual creo que pasa en todos los semestres, que tienes este grupo grande y después como que unos se pelean, otros se hacen novios, otros se hacen Se súper amigos, termina. otros no se pueden volver a ver. Entonces, del grupo de 15 se van haciendo pequeños subgrupos y Ujú, como estás en en la misma carrera, tal vez no en las mismas clases, ujú, te sigues topando con ellos hasta en los pasillos. ujú, Entonces es como que ya tienes este conocimiento de quién es esta persona, pero quizá ya no te llevas con él. ujú, ujú. Tienes razón. Así llegamos a esto. Así llegamos a esta situación. Entonces, sí, justo es eso de, ya hablamos de esta parte de diferenciarse, pero de ahí nuevamente nos toca buscar, identificarnos y pertenecer. Y bueno, vamos a ver qué nos dicen por aquí. Justo nos decía nuestro otro seguidor, o sea, además, no todos están comprometidos con lo que quieres, pero todos quieren formar parte de. Va a tocar invitarlo para que explique qué quiso decir. No todos están comprometidos con lo que quieres. Yo creo que esto se puede referir, pues, decirnos si es que estamos entendiendo mal, pero yo cuando lo leí, yo lo entendí como que el compromiso de que cada persona tiene con su carrera. Porque hay muchas personas que a mí me sorprendía que estuvieran en la universidad porque parecía que no les importaba. O sea, parecía que no, Ajá. o les estaban obligando, o que simplemente estaban cumpliendo la expectativa de los papás o de alguien porque no les importaba. Y claro, hay el otro extremo, que Ujú, en cambio son que bestias se queman las pestañas por sí. cualquier deber. Ujú, ujú, Entonces, quizás se refiere a eso de que no todos están comprometidos como tú en la carrera. Y si es que te importa, si es que estás estudiando algo que te gusta, le vas a meter todas las ganas posibles para sacarlo y para hacer el mejor trabajo posible. Yo lo ujú. entiendo así, no sé cómo lo entiendes tú. No lo entiendo. O sea, yo de lo que entiendo también un poquito de que a veces, y bueno, esto también va con las amistades, creo. Bueno, yo inventándome lo que quiso decir nuestro seguidor estrella. Nos puso un acertijo y Nos puso nosotros un tenemos que acertijo y yo, resolverlo. bueno, de acuerdo a mi experiencia, creo que también ahí tú ves de las amistades y eso ya te va pasando hasta ya esta etapa. Bueno, yo lo he sentido así, tal vez tú no, hemos tenido experiencias distintas, pero sí de que a veces ya vas construyendo amistades y ya no se comprometen tanto como tal vez en el colegio. Ujú, Entonces puede ser. ya,
sí quieren ser tus amigos y formar parte de tu vida y no comprometerse a lo que corresponde tener una amistad, que es un poco lo que yo ahí me di cuenta, digamos, fuera de la universidad, porque antes tú en el colegio estás ahí siempre, o sea, ahí le tienes que ver, no tienes que esforzarte nada para verla a esa persona, para pasar con esa persona tal vez, pero después ya es un compromiso justo el decir, bueno, ya no te veo todos los días, pero me voy a dar este tiempito para hacer Ajá, llamada, para ajá, salir, para ponerte igual, lo que sé, llevarte con mis amigos sí, y juntarte. Entonces, comprometerse ya te exige hasta esa responsabilidad dentro de tus vínculos de, sí, de, sí, sí, sí. de formar, no solo de nombre, ¿no? Porque a veces pasa en el colegio de, ay, mi mejor amiga, no le dicen 10 años. Entonces, y hay personas que no son tus amigas, pero siguen Y los ves ahí, constantemente. los ves ahí, están más presentes y más comprometidos a lo que tú, eh, a ti y a su relación. Entonces, creo que también invento que va un poquito por... Puede ser, o sea, esa parte sí es también interesante porque como tú dices en el colegio, como que sí ya tienes esta casi que obligación de convivir con otras personas, entonces no tienes que hacer ningún esfuerzo para mantener una amistad, o sea, te vas a topar siempre con las mismas personas. En la universidad no, en la universidad tú tienes que, como nos pasó a nosotros, o sea, no coincidíamos en las materias, no coincidíamos en los horarios, pero igual era el buscar un tiempo para ponerse al tanto, hablar, ver cómo nos va, salir a comer, o sea, como ya exige de ti este compromiso, como tú dices, de, ok, si quiero mantener esta amistad porque esta persona me importa, tengo que poner de parte. Y así es como se empiezan a crear como que las amistades más duraderas. Entonces, ya es un cambio, es un aprendizaje nuevo, esta dinámica de por sí de la universidad, que también te da a ti, o sea, te ayuda a este proceso de encontrarte, de decir, con qué personas me entiendo mejor, con qué Exacto, sí. personas concuerdo en temas de pensamientos y de todo, que por esa familiaridad que te hablaba, como Sí. que ya se afianzan todas las relaciones. Exacto, y como son, ya en la universidad ves una mayor diversidad de Uf, personas, sí, es un de montón. contextos, de, de posiciones también, entonces ahí ya es más decir, bueno, ¿qué soy realmente? Porque como en el colegio todos viven de cierta manera un mismo contexto, una misma Sí, realidad. Por ejemplo, yo estuve en un colegio cristiano, entonces la mayoría de mis amigos eran cristianos, hacían eso, creían tanto. Entonces yo, por ejemplo, en ese aspecto me sentí obligada, bueno, yo, y por mi familia también, o sea, decir como que yo sí, yo también comparto esto, ajá. pero ya después en la universidad, ¿qué Sí, sí, sí. importa qué creencias tengas, qué religión, qué sea? Tienes que ver más allá de eso y quién realmente tú eres o cómo justo te diferencias o cómo perteneces, pero ya desde un nivel más profundo de autoconocimiento. Y que es súper personal, porque Ujú, claro, el tema de los colegios, he conocido ciertos casos que no, pero la mayoría de veces son escogidos por los padres. ujú, Entonces es por, igual, o por eso, porque son católicos, son creyentes, entonces quieren que tengan un ujú, colegio con esa misma filosofía, ujú, o el tema de las pensiones, o sea, el rango que ujú, tienen que pagar, o incluso el sector mismo. Pero llegas a la universidad y como tú dices, te topas con contextos tan distintos, que mi círculo de amigos siempre estuvo a 5 kilómetros a la redonda, es decir, mucho. O sea, ujú. estaban un poco más concentrados. Y llegamos a la universidad, nos conocemos y tú vives acá, yo vivo al otro lado, vivimos a Sí. una hora, que a pesar de eso hay una distancia de por sí que como que el punto medio o la excusa era la universidad para Ujú. encontrarnos, pero ahora que salimos de ahí también es, ok, o sea, sí vivimos lejos, pongámonos de acuerdo, ¿Cómo veamos, hacemos? salgamos, hagamos Ujú. un podcast. Hagamos un podcast para ver. Sí, entonces te topas con estas realidades tan distintas que dices, ok, como que se te abre la mente, a mí, al menos a mí también me pasó eso, que te abre la mente de decir, hay personas que viven lejos de mí, Claro, con porque las que me puedo llevar bien, es a lo que me sí, refiero. claro, que caen bien. Ajá, Sí, y justo hablando de eso, hablando de los padres, porque además también, por ejemplo, en el colegio es mucho de
de este control tanto de las autoridades del colegio como de tus padres. Entonces, yo qué sé, traes a un chico, una chica que no va acorde a lo que cree, quiere tu mamá, tu papá, o yo qué sé, Sí, está pendiente, es como, no, ese no. Y bueno, medio te toca, hasta hay ajá. situaciones en las que no y la rebeldía es más fuerte, pero, pero sí tienes más de ese control de las autoridades, de los padres, de quién eres, qué debes hacer, con quién te debes de juntar, pero ya llega a la universidad y no sabes. Tú por tu cuenta o Sí, verás. tú sabrás y aunque tus papás sean estrictos y todo, sí te da un chance más de libertad la universidad, sí te Totalmente. permite más. Solo con el simple hecho de que ya no te pueden llamar a los padres si te portas Exacto, mal. Ya es exacto. todo por tu cuenta y vos verás Ujú. cómo te arreglas. Entonces, de por sí, lo que pasa en la universidad ya Te como que queda nos... en la universidad. pero como que nos corresponde solo a nosotros. Sí, Nuestros sí. papás, como tú dices, pueden ser controladores, pero no van a estar diciendo, voy a hablar con tu profesor. O sea, Ujú. o bueno, no sé. No Yo no he sé conocido casos. casos. Cuenten qué casos. Es que sus papás hablaron con los profesores de la universidad. Claro, y los profesores ni siquiera se suelen acordar tanto de ti, así como que a Sí. duras penas saben que existes, entonces tampoco hay esa capacidad de decir sí, porque, por ejemplo, tú te llevas con malas amistades o con los niños problemas y ya enseguida, oye, se está llevando y se está portando de esta Claro. manera. En cambio, en la universidad te puedes estar llevando con quien sea y nadie va a estar diciéndole nada y solo si tu mamá, tu papá se O si es pone. que trasciende esa relación de la universidad como tal. O sea, si es que Ujú. ya empiezan a salir o empiezas a contarte como fuera del contexto de la universidad. Claro, Ahí podría ser. Pero mientras tanto, al nada. menos a mí también fue así. O sea, lo Ujú. que tú hagas en la universidad es problema tuyo mientras no me arrastres materias y no me hagas pagar porque sí, por las pruebas. Tú tienes que defenderte yo solo. Claro, y por eso quería decir, ¿cómo fue para ti? Porque hemos hablado y hablamos la anterior vez de la adolescencia como esta etapa de, ya no soy niño, no soy adulto, necesito surgir y la adolescencia en el colegio sí es un poco más estructurada, ¿no? Más Sí. así como con esta crianza que hablábamos más autoritaria, más castigadora, más endurecida. Pero ya en la universidad, aunque la crianza de tus padres sea así, sí se pierde un poco este control, aunque ya si hay métodos extremos, no lo sé, pero sí se pierde un poco y también para los padres suele ser muy complejo. Y ahí ya empieza, justo porque tú decías hasta dónde llega la adolescencia. Si hay un concepto tradicional que dice que es, bueno, hasta tal edad, hasta los 18, que se supone que a los 18 ya eres adulto, eso ya legalmente eres Legal, adulto, exacto, legalmente. legalmente ya eres concebido como adulto, pero en realidad, si hablamos de acuerdo a Eric Erickson, él habla sobre que se resuelva este proceso de identidad, que va a depender también de cada contexto y mucho el contexto también de la crianza de los padres, que decíamos que este estilo de crianza más autoritario, más limitante, menos de acompañar, lo que hace es que no se permitan descubrirse y más como, bueno, ¿qué quieres que yo sea? Ujú. Entonces, cuéntame, ¿cómo fue para ti este proceso de buscar, de ya tienes esa libertad, pero tu mami tal vez tuvo algún conflicto, no tuvo algún conflicto? Yo, cuando entré, cuando entré recién a la universidad, sí me sentí como muy perdido, porque siento que el entrar a la universidad es como poner a prueba la crianza que has tenido, o sea, todo el recorrido que has tenido es Ujú, como que ponerlo a prueba porque, como tú dices, estabas controlado por tus papás, por el colegio, ujú, pero ya llegas a la universidad y tienes esta libertad de que ya depende de ti, o sea, no es que puedes ujú. hacerlo, sino que depende de Depende ti. de ti, ajá. Entonces, sí era como una prueba de que yo llegué y fue, ok, yo tengo que escoger los horarios, yo tengo que ver cómo ir y regresar, yo tengo que ver cuándo estudio, cuándo hago deberes, tengo que estar Ujú, pendiente de las entregas. ujú, Entonces, sí me sentí en esa posición de decir, ahora me toca a mí. O sea, desde ahora me toca ser responsable, o mejor dicho, voy a ser totalmente responsable de todo lo que pase conmigo. Si es que me ujú. va bien, si es que me va mal, no es culpa de nadie más que mía. Ajá. Para ti, ¿cómo fue? Para mí,
o sea, yo siento que al inicio de la universidad, para mí, como les digo, estaba pasando por este duelo que fue muy, muy difícil, más que nada de esta seguridad. Y sí, y si bien en la adolescencia hay esta parte que dices, déjame vivir mi vida, también hay esta parte de mentira. O sea, Ajá. mentira, no No sé quiero, cómo vivir mi no vida. sé qué hacer con mi vida, así que tú dime qué hacer. Entonces, digamos, a mí mi primer semestre fue muy complejo también respecto a la responsabilidad tan grande que tenía, que sí, ahora entiendo que estaba pasando por este duelo, por tal vez, un estado muy, muy deprimido, digamos, por todo lo que conllevaba. Entonces yo no me sentía fuerte emocionalmente ni respecto a mí misma como para enfrentar una responsabilidad tan grande que era mi vida. Entonces, digamos, los estudios, que básicamente ya se convierte de cierta manera, no porque realmente sea así, pero sí lo entendí, bueno, yo lo entendí así, como ya es tu vida, ¿no? Sí, Entonces, las materias, digamos, me costaba y por un lado era como que sí soltaba porque qué bien ya no tengo la presión de que me van a llamar a mi mamá por tal cosa, pero al mismo tiempo era como que no, porque ya se pierde todo y no había posibilidad. O sea, siento que tanto depresión de mis padres, pero también en mí, de mi sentido de responsabilidad, decir, no puedo estar perdiendo el semestre y ajá. cogiendo y regresando. Entonces, también eso fue muy, muy complicado para mí. Entonces, ahí el inicio fue más de esa complicación. De ahí cuando ya salí de ese periodo de tiempo que fue muy, muy complejo para mí, ya fue bueno, ahora yo quiero esto y ya lo puedo llevar de mejor manera a la universidad y ya me responsabilizo, pero también sé cuándo soltar y a veces suelto de más y creo que es un proceso también de aprender quién eres. Y, pero ahí fue un choque ya con mi mamá. Desde ahí ya empezó un choque más con mi mamá porque ella ya estaba acostumbrada a que yo sea como que, bueno, mami, gracias por existir. Pero en ese momento sí yo era como, no, esto no me gusta, esto no me parece, esto me hace daño. O quiero pasar más tiempo en la universidad con mis amigos y mi Ujú. mamá, ¿dónde estás? ¿Qué te pasa? Entonces yo me acuerdo que sí fue un momento un poco de esa situación y también como hablábamos dentro de la identidad también están las relaciones y entre estas las relaciones amorosas. Entonces, mi mamá también como que un poco de control y como les decía, mucho miedo respecto a las relaciones amorosas, románticas, digamos, los vínculos románticos. Entonces ya era un problema de que también para los papás del soltar y decir, bueno, esto le enseñé y tú Sí, verás cómo lo llevas porque claro, yo confío en ti. O claro. justo el querer acaparar y decir, no, no puedes salir de esto, pero ya salí, mamá. Ajá. Y O buscar ellos que no se alejen sí, que tanto. no se alejen tanto y para mí justo fue muy, muy complicado con mi mamá principalmente el hacer eso. El poder decir como, oye, ya, suéltame, te agradezco por todo, pero ya yo estoy sosteniendo, mira, no me he quedado en ningún semestre, déjame, o sea, confía en O mí. sea, te estoy demostrando que puedo hacerlo por mi cuenta. Ujú. Y yo creo que muchas veces la sobreprotección dentro de la crianza se considera como que algo positivo y algo que debe ser, pero realmente, ¿qué mensaje da la sobreprotección, Chino? Es que, ¿Qué mensaje da la sobreprotección? Y yo, respóndeme la pregunta. respóndeme luego, Agragas. ¿Qué mensaje puede dar la A sobreprotección la persona, al hijo? al hijo, eh, es que la sobreprotección puede también mandar el mensaje de decir, tú no eres capaz de hacerlo. Exacto, Necesitas de mí y toda tu vida vas a necesitar, vas a depender de mí. exacto. Entonces, y yo siento que se me afectó mucho y sí había ese miedo de decir yo no puedo, pero sí quiero poder. Entonces es de eso. ¿Qué ibas a agregar, perdón? Tenemos una buena relación. Una relación sexual. Que del libro que yo había mencionado en el capítulo anterior, no recuerdo el autor, pero como te decía, hablaba de varias etapas de la vida, de Ujú, todas las etapas de la vida, desde la perspectiva social, biológica, psicológica, biopsicosocial. ujú, Y era interesante que ahí decía que la búsqueda de la identidad en la adolescencia es un transcurso donde vas renunciando a ciertas identificaciones que tenías antes. O sea, ujú, cuando eras niño,
todas las identificaciones que tenían eran casi una repetición obligada de lo que eran tus padres, los principios y todo. Y ponía este ejemplo, esta comparación bien interesante que decía, cuando le preguntas a un niño quién es él, te responde yo me llamo tal, vivo en tal, tengo tantos hermanos Mi y mis papá es. papás son tal, mis papás, ja. Pero esas identificaciones cambian de la posesión a un poco los gustos en el tema de la adolescencia, porque cuando empiezas a, si a un adolescente le preguntas quién eres, te puede decir, soy tal, me gusta el color este, me gusta este Y me deporte, llevo con. me llevo con, que les gusta hacer tal, Sí. y ahí se conjuga un poco con lo que tú decías de que a veces la carrera sí se vuelve como que nuestra vida prácticamente, porque como estás en este periodo aún como de descubrimiento de ti mismo, la identificación más constante que tienes es la carrera que estás siguiendo, porque al menos tienes asegurado 4 años constantes de eso. Las Sí. materias van cambiando, pero es la misma carrera que tienes. Entonces muchas personas, las identificaciones de muchos de las personas que están iniciando, sí es de que soy tal y estoy estudiando esto. Y después te cuentan alguna otra cosa, pero como que la primera identificación que tienen es la carrera que estudian. Es eso. Entonces, sí, sí, justo el poder identificarse más por otros, como que en la adolescencia y luego también por todo lo que puede pasar a tu alrededor, porque siento que más allá del sistema educativo y si vas a la universidad o no, que también la universidad es un privilegio para más. Pero también la vida te va poniendo en circunstancias de que tienes que verte más allá de tus amigos, que ya vemos que no están o si están, de tus padres, y por eso es tan difícil, y siento que ahí viene una etapa así de mucho enojo. Bueno, yo lo viví así mucho. Más porque mi mamá sí era muy sobreprotectora, entonces era de mucho enojo, de déjame vivir, pero de miedo también, de miedo de decir, no, Y no, si no puedo, ajá. sí, no Por eso te puedo. digo, creo que es como poner a prueba el tema de la crianza que has tenido. Porque Ujú, incluso ahí podría reflejarse un poco de tipo de apego que tú puedes tener. Porque ujú, yo sí lo sentía así, de que era por mi cuenta y sabía que si es que no podía algo o no sabía algo, yo podía tenía llegar a mi que mamá resolver. y decir, ma, ¿cómo hago esto? O Ujú, ¿dónde se hace esto? O ¿qué hago? Temas como que más generales, ujú, porque obviamente como que las políticas de la universidad son internas y mi mamá no tiene por qué conocer las políticas claro. de todas las universidades, pero sí era de necesito hacer tal cosa o necesito sacar tal libro y no sé dónde puedo hacer o cómo puedo hacer dónde me salga más barato sacar copias, por Exacto. ejemplo. Entonces yo sí siento que es el poner en el punto central poner en un punto central, ponerlo a prueba la crianza que has tenido y la relación que tienes con tus papás. Claro, pero también es soltar. Digamos, para mí, mi papá es una persona que es, digamos, muy incondicional y él también es muy sobreprotector, pero desde otra manera, sino más desde yo te resuelvo la vida. Entonces es fácil y me ha costado también, es fácil como dejarte llevar por el bueno, me va a resolver la vida y yo me tranquilizo. Claro. Pero también, bueno, no sé si te pasó a ti, pero digamos, hubo un momento al inicio, yo me acuerdo cuando nos tomaron la foto y todo, cuando nos sacaron la huella del dedo, yo fui así, me hice el índice yo, el gordo, sí, y la señora, no, el índice. Entonces yo así como que, perdón No por sé cuál es el existir, índice. perdón por existir, así. Entonces era muy difícil y era como más, papi, acompáñame, por favor, a ti no te van a gritar como a mí. Entonces me acuerdo que mi papá me ayudaba y todo, pero también había una parte que era como de vergüenza, de decir, no, o sea, ya no debes estar aquí, No me pueden ver con mi papá. ya no me pueden ver con mi papá, van a pensar que es mi sugar. Entonces, entonces sí, era más como que esa sensación de ya olvídalo, olvídalo y de yo enfrentar y con este miedo, pero de sí soltar también ese confort de decir, no, o sea, mi papá ya me lo va a resolver enseguida. Claro. Y hasta, por ejemplo, en la movilidad, en la movilización, que para mí sí fue una gran, bueno, ni tanto porque tengo mi chofer bien a la noche, pero sí que me recoge de aquí y todo, pero, Mi chofer venga. pero sí era otra cosa de que, por ejemplo, en el colegio era la buseta, me pasaba la Ajá. buseta, mi papá me llevaba hasta, creo que hasta la esquina del colegio para que me recoja la buseta ahí,
Entonces ya no tenía tanto la vida solucionada. Yo tenía que salir a las 5 de la mañana y ahí justo ese proceso de soltar, por ejemplo, era que mi papá me decía, yo te acompaño, porque tenía clases a las 7 y yo tenía que madrugar a las 5, yo te acompaño, yo, déjame, yo voy sola. Sí. Y mi papá creo que atrás, así escondido detrás. Siguiendo la bengala. Siguiendo la bengala, sí. Entonces también ahí es esta parte de ir soltando y de ir encontrándose y sintiéndose capaces y aún, aunque no nos sentimos capaces, hacer. Sí. A mí me pasó algo similar. Bueno, no tan controlador, por decirlo así, pero yo también sentía este desconocimiento de todo. Y me acuerdo que el primer semestre una tía mía me acompañó a pagar la matrícula y la inscripción, básicamente, de la primera. Y ella había estudiado en la misma universidad hace muchos años atrás, entonces más o menos cachaba cómo era, al menos dónde estaban los edificios. Entonces ella me dice, vamos, tenemos que ir acá, o sea, ella era como que la que empezó a hablar de que, bueno, ¿qué necesitamos hacer? Tengo este papel, hay que sacarlo, ahora, después tienes que ir acá a tesorería y tienes que esperar y bla, 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 todo el trámite que es. Entonces yo sí me sentí de que no me van a solucionar la vida, pero tengo la suerte de que tengo a alguien que me va a hacer de guía en este proceso. Porque claro, después fue un segundo semestre, vos verás cuando se abren las matrículas, Claro. la orden de pago, como hasta cuándo pagas, pero ya sabía, conocía este proceso, o sea, después de ver esa enseñanza dije, ok, no es nada del otro mundo, o sea, sí se puede hacer. Y después ya se te exige que seas tú mismo el que hace, porque tú mismo escoges las materias, Claro, escoges los todo. horarios, del tema de eso, de cuándo pagar y todo. Entonces como que sí es como ponerte a prueba pasito a pasito en lo que ya va a ser como que el mundo adulto, que si son trámites de, ajá, si no lo haces, nadie te va a ayudar, nadie te va a enseñar, vos verás cómo tienes que hacer. Es como que sí sí es una cierta formación más allá de lo académico el tema de la universidad. Claro, y de enfrentar también con personas no tan agradables, por ejemplo. ¿Te acuerdas las asistentes que habían antes que te gritaban? O sea, tú preguntabas Sí, algo y te gritaban. Y yo al inicio, yo lloraba por poco así de que, ¿por qué me tratan así? Y luego también de poner límites, que eso también es algo difícil más, siento que desde un contexto muy sobreprotegido como el mío, el decir como, hey, a mí no me trates así. sí. Entonces era como que me gritaba y yo, sí, señora, discúlpeme por haber nacido. Tiene mucha razón al odiarme. Entonces es de eso también, de que, digamos, hasta ahora me cuesta, pero ya el poder alzar tu voz y decir, hey, eso no me Ajá, sí, parece, hasta o aquí por qué me nomás. dicen esto, o deben hacer el otro. Yo esperaba que mi mamá saque sus garras y diga sus cosas, y yo me iba y me ocultaba en una esquina, pero ahora ya me tocaba a mí ser quien yo soy, no necesariamente mi mamá, porque yo pensaba que tenía que ser con mi mamá y para mí eso era muy difícil y no quería yo tampoco serlo, y parecía que era la única forma, pero tampoco quería ser como mi papá, que era, no sé, de que ya no importa, bueno, lo que sea, su hijo, eso. Entonces, también encontrar tu forma de poner Sí, límites, de alzar tu voz, de reaccionar frente a situaciones que salen de tu control o que necesitas solucionar. Entonces, todo eso te está enseñando la universidad sin que te des cuenta. sí que está en el aula eso, sí está en Sí. la teoría. A mí me pasó algo de que mi mamá, en cambio, no es una persona muy brava. Mi mamá no pelea. Mi mamá, o sea, no digo que no se va a poner límites, pero yo han sido muy pocas las veces que yo le he visto a mi mamá como alzar la voz ante algo que está pasando. Porque mi mamá es de que, ¿para qué me hago problema? O sea, me quita paz mental, entonces, si no lo puedo solucionar, no me preocupo por eso, ¿no? Entonces, yo creo que como tú dices, tú no querías ser ni tu papá ni tu mamá, pero son las figuras de referencia que tienes de cómo enfrentar una situación, de Exacto. cómo enfrentar un problema. Entonces yo tenía esa visión de mi madre, que mi mamá no es una persona así que apenas alguien le Sí. dice algo, ya saca las garras, como tú dices. Y a mí me tocó aprender eso porque las secretarias eran una pendejada. Sí, Ya podemos sí. decirlo porque ya nos graduamos y ya no Ya no están. están, Pero pero era qué una horrible, porquería qué esas, vicio.
Servicio Sí, de... Ah, sí, era una ventanilla, la mano estaba ahí y te y gritaba así te como si es que, gritaba, y cualquier cosa, no ajá, y escuchabas o uno va a preguntar algo. porque no No sabe. sabe, y te tratan como que ya debes Ajá, o saber. sea, como que qué estúpido, es que cómo no Sí, vas a saber eso. sí, qué Entonces, horrible. ajá, a mí me tocó aprender a decir como que relájate, no tienes que gritarme, te estoy Exacto. preguntando porque no sé y porque necesito tu ayuda. Ujú. Y era esa man de lentes, esa Sí, como sí. rubia, maldita Tu sea, nombre ¿dónde es. estará? Yo me Sí. acuerdo, o sea, sabía cómo se llamaba, pero ya no me acuerdo. Entonces, a mí me tocó también aprender a eso, decir como que, o sea, no puedes hacerme la voz por algo que no sé, porque no sé y te No estoy sé, pidiendo sí, ayuda. Y exacto. va más allá de eso. Y te Ese es el están ejemplo más pagando para claro. eso, o Y sea, y te estoy te pagando estoy para eso. pagando, porque parece que nos hacen un favor, pero no, o sea, Sí. estamos pagando, bueno, nuestros papás están pagando para eso. Ajá. Pero más allá de eso también, por ejemplo, el tema de en el aula mismo, por ejemplo, si es que te sacabas una mala nota y sentías que era injusto, Ujú. tienes que ir a hablar, tienes que ir a reclamar, pedir una recalificación, que también es una burocracia estúpida, en mi opinión, la que tiene. Nuestra producción Lo lo confirma. confirma porque también le pasó, Y ahora, pero sí es como que es una burocracia que para mí no tiene sentido, debe tener su razón de ser, quizás está mal hecha, quizás no, pero tienes que saber cómo decir, como que yo siento que no me merezco la nota que me pusiste y siento que debe ser recalificado o tiene que ver alguien más y todo, o sea, ya es luchar por tus cosas, por eso me enseñó a ti, mí, o sea, ujú, luchar por lo que por yo, ti, ajá. por lo que tú crees que mereces, por Y ya decirlo nadie así. más va a luchar, o sea, que ya nadie más lo va a hacer por ti, que solo tú lo tienes que hacer y tú te aguantas del cero, Ajá, tú te aguantas los gritos o tú eres quien dice, hey, a mí no me grites o hey, esta calificación no está reflejando mi esfuerzo. Entonces las consecuencias ya también son solo tuyas. y yo, bueno, no sé cómo lo hayas vivido tú, cómo lo percibas, pero yo creo que ahí viene lo mismo de que a nadie le importa lo suficiente, o sea, te haces cargo de lo tuyo porque no sé, ya te digo, no sé si compartes esta visión, pero por más amigo que seas, por ejemplo, si nosotros estábamos en una materia y yo me jalaba una materia y me tocaba arrastrar, o sea, tú te ibas a preocupar y decir, ya nada, o sea, pobrecito por decirlo así, pero Claro, tú no puedes hacer nada para ayudarme. Entonces es como exacto. que, ¿sabes qué? Qué feo lo que te pasó, pero yo voy a seguir Ya tengo estudiando. que seguir estudiando, Ajá, claro. pero ya nos veremos en Y eso otro es lo que rato. medio pasaba, como que tú conocías a alguien en tu este y se quedó y de, Y de qué ahí triste, nos lo veremos. lamento. Sí, sí. Claro que nos apoyamos, por ejemplo, estudiando y todo, Claro. y bueno, que te vaya bien, pendientes, pero no podíamos hacer nada por el otro, porque eso nunca nos pasó también. O sea, Nunca nos pasó eso, nunca arrastramos ninguna ni materia. una sola materia, pero sí era como, bueno, ya y verás qué onda contigo. Acá como que chuta, qué pena. Bueno, Bueno, Dios. Sí, eso justo creo que me pasó en primer semestre, uno de mis amigos se quedó y fue como, ya nada. entonces, sí, claro, te extraño y todo, pero no sé por qué te quedaste, qué te pasa, no, mentira, no me acuerdo. Pero algo así como que no No sabes, nos pasó, no nos nos queda. pasó, no sabemos cómo te Yo hubiéramos no, manejado eso. no me acuerdo si tuve amigos que arrastraron materias. O sea, no tuvimos Pero amigos como tal, pero sí conocíamos personas que de que era así, dijiste ya. que ya, bueno, es que también para ellos era normal, Y sí. sabes, ahorita hablando del arrastre de materias, que también me, me hizo acuerdo a este tema de que te topas con diferentes contextos, de que en el colegio tú te topas con personas que son de tu misma edad. Ujú, Nacieron, yo siempre fui, como te digo, menos. me crié con los del 99 toda la vida, siempre estudié una generación más arriba de la que, digamos, me correspondía. Pero llegas a la universidad y de la nada estás estudiando con alguien que tiene 30 años. No estudié yo O con... sea, te digo como ejemplo, Ya. pero o sea, ves a alguien que está de 18 que le toca hacer una exposición con alguien de 25 por decirlo así, que en el colegio no pasa, o sea, y Sí. tienes que aprender a relacionarte con personas de otras edades, de Ajá. otros contextos totalmente diferentes, Ujú. porque, claro, no nos pasó, pero mis abuelitos me contaron que ellos empezaron a estudiar casi a los 28 29 o sea, Ujú. ya grandes, por decirlo así, en comparación a los que normalmente entran a los 18. Ujú. Entonces ya les decían abuelitos por ser los mayores, pero tienes que aprender a convivir con esas personas. Ajá. Y yo siento que, al menos yo lo viví así, que los profesores eran como la figura súper de autoridad
en el colegio Ujú, y en la universidad ya se pone como un poco más a la par. O ujú, sea, que hay profesores que te dicen, no me digas, profe, dime por el nombre. ujú, O te tratan así, o puedes salir a comer con ellos. ujú. Los profesores que fumaban te invitaban a un tabaco fuera Claro, sí. del aula. Entonces son este tipo de cosas de que ya no te sientes como que el súper gran profesor, sino que tú sabes más que yo te estoy pagando para que me enseñes, todo bien, pero yo también tengo ahorita una voz que puede ponerse A como la que a par. la par de la tuya Claro, sí también. hay jerarquía de cierta manera, pero yo también puedo, o sea, yo ya no soy como hay el niño, como justo le dice siéntate, sino que, ¿por qué me estás diciendo eso? ¿Qué Ajá, pasa? O ajá. podemos conversar de otras cosas que no sea sobre esto. Entonces, sí, justo ya te vas encontrando en, más que nada que encontrando como insertándote de cierta forma, creo que es esta diferencia de ser adulto y ser niño, que ya Ujú. también vas diciendo, ah, pero yo también puedo fumar. No fumes. Ese es un solo ejemplo. Solo es un ejemplo. Entonces, yo también puedo, yo que sé, gritar, o sea, yo ya puedo estar en este grupo de adultos que veía tan lejano, pero ya aún lo sigo viendo porque yo estaba como que, o sea, para mí antes como mi mamá tuvo hijos muy jovencita, a los 17, o sea, para mí los 17 era adultos, pero ahora yo digo, ¿cuándo llega? 17, claro. Y llega, ya dije, bueno, los 20 ahí es adulto. Sí, mentira. Entonces también uno va identificando qué es para ti ser adulto y cómo también tú vives esta manera de introducirte en adultez, que ha sido tan deseada, creo que de niños nos hacen querer tanto crecer, Sí, que yo no sé por qué, sí. por qué queríamos crecer. Y ya llega el punto de realmente enfrentar lo que es ser adultos. Entonces, te quería preguntar cuando tú dijiste, ya estoy, o sea, Ya soy adulto. o sea, que enfrentaste el ser adulto más allá de lo que se creía de niños, de decir, bueno, yo voy a hacer lo que quiero y mi vida es mía y yo Y yo veré decido, lo que hago, ajá. y ya esa libertad, ¿no? Porque uno espera tanto ser adulto por tener la libertad. Sí. Y Y más en yo la digo, ahora ya adolescencia. sí, ajá, en la adolescencia como que ya voy a poder yo hacer lo que yo Nadie me va a quiera. decir qué hacer. Sí, pero luego ya entiendes justo esto de la libertad viene con responsabilidad, que, que es difícil, es complicado ya enfrentarse a una realidad y decir, ya no puedes regresar a ver a tus papás y decir, solucioname la vida, ya Claro. no puedes, o a pesar de que regreses a ver, ya no lo pueden hacer. Entonces, ¿cómo fue eso de, ese chirlazo de, esto es ser adulto? No es solo salir a fumar, a hacer lo que sea, sino esto es ser adulto y qué horrible que es esto. Bueno, lindo, no sé cómo lo ves. La universidad yo lo vi como así, como una pequeña escuela de realidad de la Ujú, vida adulta, porque como digo, te toca hacer los trámites por tu cuenta, pero yo creo que dije como, esto es ser adulto, o sea, la pregunta de, ¿así es vivir de adulto? Cuando estaba haciendo como que los papeles para volver a entrar a la universidad, ujú, mi mamá ya no estaba viviendo aquí. Entonces, tampoco tenía físicamente la posibilidad de, como tú dices, regresar a ver y decir cómo hago, sino de que me tocó hacer unas averiguaciones por lo que le tenía esa beca y quería ver si podía volver a aplicar a la misma. ujú. Entonces, todos los trámites que me tocó hacer ya burocráticos fuera de la universidad, o sea, ir al CNSID, hacer papeles, pedir permisos, hacer un montón de cosas que un papel, burocracia, tramitología, como dicen. Entonces, cuando me tocó hacer todo esto, sí fue de, o sea, no tenía idea de lo que estaba haciendo, pero lo hice. O sea, llegué con esa la carpeta de documentos que Temblando. necesitaba y yo dije, o sea, esto ya lo hice por mí. O sea, ahí sí no le pregunté a nadie, nadie me ayudó, todo fue por mi cuenta. O sea, todo lo que está aquí son trámites que a mí me tocó averiguar, pagar, ir, hacer, esperar y retirar. Ay, qué horrible. Entonces cuando llegué con esa carpeta dije, ya, o sea, si fui capaz de hacerlo fuera de la universidad, que es como, ya no es esta práctica de la vida Ujú. adulta, si ya pude hacer al menos esto, que es para ingresar a través de la universidad, ya digo, ok, puedo hacer el resto de cosas. Y yo ya tengo, no sé, en este momento tengo esta idea de que la verdad nadie sabe lo que está haciendo, nadie Exacto, tiene totalmente planeado lo que va a exacto. hacer.
y todo el mundo está descubriendo y aprendiendo algo nuevo Exacto, constantemente. exacto, exacto. Y yo sí, amén, amén o no amén. Entonces no he sido el único que pensaba Sí, así. Entonces ahí me di cuenta que eso, a veces cuando estás en la universidad te da miedo la vida adulta porque no sí, sabes, se supone que ya deberías saber. saber todo. Y cuando ya te enfrentas a la realidad te das cuenta de que ni los mismos funcionarios que te atienden para los Saben trámites qué que onda. necesitas, ajá, saben cómo hacer. Ellos tienen sus funciones y saben hacer eso. Sí, Pero les sí. pones en alguna otra cosa más y no, tampoco saben. No saben nada. Sí, 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 yo también justo iba a decir eso, porque para mí, o sea, para mí el hecho de enfrentar la etapa adulta fue cuando yo ya no viví con mis papás y bueno, me fui a vivir donde mi hermano. Y a pesar de que no vivía, porque cuando tú eres pequeño sientes que es tu casa, es tu carro, es todo Ajá. tuyo y luego a pesar de que no vivía yo sola, digamos, vivía en la casa de un familiar, pero yo ya no sentía que era mío Uf, y que eso también y, puedo hablar un montón. sí, que ya no era mío y como no es mío, ¿cuánto me va a durar? Y tengo que ver una solución, o sea, ya no puedo hacer nada, ya no puedo recurrir a nadie. ¿Dónde voy a estar? ¿Dónde voy a estar y qué puedo hacer Claro. al respecto? Entonces, yo ahí, digamos, empecé mi primer trabajo que bueno, era una pasantía que no era tanto de psicología, bueno, era de recursos humanos y todo. Entonces era también esa responsabilidad que era fuerte porque a pesar de que era una pasantía, era como un trabajo normal que Ujú. te pagaba un poco nada más. Entonces, yo me acuerdo que o sea, tuve tanto estrés que me dio una gastritis, o sea, horrible, horrible, horrible de Mm, fallecer. Y yo decía, yo me acuerdo que subí un bus y justo estaba en este trámite de ingresar y de ver sobre los papeles porque ya me estaban graduando también. Bueno, empieza hasta antes de eso porque cuando ya te gradúas, o sea, cuando ya se está acabando esta burbujita del sistema educativo, de que ahora sí ya no es que vas a otra burbujita como pasó en el colegio, sino ajá. que ya es como, bueno, a ver, tu suerte, tus habilidades, cómo está el entorno que te permita ingresar. Entonces, digamos, a mí sí fue como que no va a poder, o sea, cuál va a ser mi futuro y pensarme tal vez en los peores casos y como decía, dentro de esta sobreprotección, sentir, ¿será que soy capaz? Entonces, bueno, yo me acuerdo más como que de ser adulto, que yo sí sentía y creo que es una presión muy grande cuando tú sales ya a ser adulto, ya te dicen, bueno, ya, ahí está, ten adulto, es decir, ser adulto es saber qué hacer con tu vida, o sea, saber qué onda y punto, y hablábamos de esta idealización también de los padres, Ajá, de eso te iba a que decir. de que mi papá sabe todo, mi mamá sabe todo y si se equivoca, ¿por qué te equivocas si tú eres mi mamá o mi papá? Pero de ahí tú ves y yo salí un poco así de que no, yo no me puedo equivocar, no puede haber una falla en mí porque ya tengo que saber, porque ya tengo Claro, que ser adulta. Entonces yo ahí claro. tuve esa crisis de que casi me morí y a pesar de que me morí era como, ay, también ahí fue difícil porque me dio esto y ahora de cuidarte de ti mismo, de cuidarte a ti mismo enfermo, ya no estar ahí, no poder estar muerto así y ya te pasan todo, sino que tú con tu dolor de cuerpo, de Sí, vida emocional, tienes que pararte a hacerte una limonada. O sea, no quiero, no quiero, por favor, ya quiero ser niña de sí, tienes nuevo. toda la razón. Entonces, fue eso yo me acuerdo en esa época que me pasó justo eso, de que yo no ni siquiera podía cuidarme, me acuerdo que mi cuñada me dio una pastilla y yo como gracias y tampoco decirle, no la confianza de decir, ay, sí, cuídame, por favor, pásame algo. O sea, ya no es así, ya es como tú verás qué haces de tu vida, tú verás si te tomas la pastilla, si no te tomas la Si te cuidas, pastilla, si no te si te cuidas, tomas un té, pero si te tomas el té, tú te vas a hacer tú el te vas a té. hacer O el sea, bien. ya es tan complejo que yo me acuerdo que en esa etapa me subí a un bus y veía a una señora con su hijo y decía, ¿cómo mierda? O sea, ¿cómo tienen hijos ¿Cómo, si yo no puedo con mi cómo existencia? ver con una cosita? Sí, o sea, ¿cómo pueden tener otra vida en sus manos y ni Y con la son mía? responsables de que siga vivo, Sí, de de que que coma. y yo no puedo vivir conmigo, o sea, ni siquiera puedo ponerme un techo encima. Yo ahí sí fue como mi crisis de más gastritis, más Era enfermedad. un círculo vicioso Sí, o sea, yo de de tres no puede ser. gastritis. O sea, ella ya sabe todo, o sea, ella ya tiene todo, pero yo no puedo, o sea, yo no voy a poder.
O sea, imagínate tener un hijo ahorita, yo me muero, tengo un perro y con eso suficiente y conmigo ya no aguanto. Entonces, eso fue para mí como un despertar de decir, no, yo no puedo Esto esto, o no sea, puede ser la vida no adulta. puede ser esto la vida adulta. Entonces, esa fue mi golpe más grande de realidad, de decir, ¿por qué estaba esperando tanto a llegar esta situación? Yo quiero otra vez que me lleven amarcada a la cama y que me sirvan mis cosas, pero ya no tenía nada de eso y esa fue mi golpe de realidad y decir, no, a esto es mi vida. Es, Yo creo que podemos ampliar este tema en el siguiente episodio porque sí, ya estamos llegando a la etapa de que ser adultos jóvenes, que sería como el término de la etapa de la vida que ajá, estamos ahorita, y es también un aprendizaje súper fuerte, como tú dices, pero para contar más experiencias, para contar más historias, para hablar más sobre para esto, entendernos mejor para también, porque entenderlo tal mejor. vez muchos lo están pasando también desde este inicio de este golpe de realidad, otros ya medio lo pasaron, pero aún así sigue siendo complicado y siguen habiendo más cuestionamientos y ya dices, bueno, ya entendí eso, pero ya entendí que no tengo que ser perfecta y saber todo que todos los adultos saben, pero ahora no entiendo esta otra cosa. Entonces, sí sería bueno que sigamos profundizando, nos sigan sintonizando en YouTube, en Todo en Spotify, Spotify, TikTok, en Instagram. TikTok, Instagram, arroba. Entonces, bueno, les agradecemos por escucharnos, por estar con nosotros, por escribir, por dar Por mensajes, responder. por responder nuestros por dar like y suscribir. Y bueno, Esta pobre audiencia está amenazada. entonces, cuídense mucho y nos vemos. Bye.